Los médicos que examinaron al bebé aquella mañana de invierno del siglo XXI describirían más tarde lo que presenciaron con términos destinados a ocultar el horror. Hidrocefalia, escribieron, malformación esquelética, constitución nerviosa. Lo que querían decir pero no podían escribir era esto. El recién nacido heredero de una de las grandes dinastías de Europa había llegado con un cráneo hinchado de líquido y huesos que se doblaban como cera tibia bajo la presión más leve. Las comadronas habían sabido que algo catastrófico estaba ocurriendo antes incluso de que el niño respirara. El parto se había alargado durante 2 días agonizantes. Cuando finalmente el bebé emergió en la cámara iluminada por velas del Palacio Imperial, el silencio que siguió no fue de alivio sino de temor. Su cabeza estaba grotescamente hinchada, casi el doble del tamaño que debía tener, la fontanela latiendo visiblemente bajo una piel translúcida. Cuando el médico presionó suavemente con los dedos el cráneo, el hueso cedió como pergamino húmedo. La reina, aún desangrándose sobre sábanas de seda, miró a su hijo una sola vez y volvió el rostro hacia la pared. Lo llamaron Leopoldo, en honor a santos y emperadores, pero ningún agua bendita podía borrar lo que siglos de matrimonios entre primos habían escrito en su ADN. Esta es la historia real del rey nacido moribundo, la prueba viviente de que la sangre real, cuando se mantiene demasiado pura durante demasiado tiempo, se convierte en veneno. Antes de que llegaran los revolucionarios, antes de que la dinastía se derrumbara, antes de que la ciencia moderna pudiera nombrar lo que sus antepasados le habían hecho, existió un niño cuyos huesos nunca se endurecieron y cuyo cerebro flotaba en un océano creado por sí mismo. Esto es lo que ocurre cuando los imperios se construyen sobre linajes que se doblan sobre sí mismos como nudos corredizos. Si eres nuevo aquí, bienvenido a los rincones más oscuros de la historia, donde el poder y la genética chocan. Déjame un comentario diciendo desde dónde me escuchas. Ahora permíteme llevarte de nuevo a un palacio donde el futuro de Europa estaba naciendo, un heredero deforme tras otro. La casa de Habsburgo había gobernado durante más de 400 años cuando Leopoldo llegó al mundo. Su estrategia era simple y catastrófica: casarse solo entre ellos, tío con sobrina, primo con prima, parientes de primer grado enlazando su sangre cada vez más fuerte con cada generación, hasta que el árbol genealógico dejó de parecer un árbol y se convirtió en un nudo, enmarañado de nombres, repetidos y mutaciones acumuladas. Para 1791, el coeficiente genético de la línea austríaca había alcanzado niveles que los biólogos modernos clasifican como incompatibles con la supervivencia. Sin embargo, persistían, convencidos de que la divinidad corría por sus venas y que mezclarse con sangre común diluiría su mandato sagrado. Lo que en realidad estaban haciendo era apilar genes recesivos como explosivos en un sótano, esperando la inevitable detonación. Leopoldo fue esa detonación. Desde su primer aliento, su cuerpo era un campo de batalla entre la vida y el caos genético, codificado en cada célula. La hidrocefalia era inmediatamente evidente. El líquido cefalorraquídeo, incapaz de drenar adecuadamente debido a ventrículos malformados, se acumulaba dentro del cráneo. La presión aumentaba cada día, obligando los huesos blandos de su cabeza infantil a expandirse hacia afuera en bultos grotescos. A los 3 meses, el perímetro cefálico superaba el de un niño de 5 años. La piel se estiraba tanto que las venas se veían como ríos en un mapa de sufrimiento. Pero el cráneo era solo el comienzo. Sus huesos se negaban a calcificarse. Lo que debía ser un armazón sólido permanecía cartilaginoso y flexible. Cuando las nodrizas lo levantaban, podían sentir sus costillas comprimiéndose bajo las manos. Sus piernas se arqueaban hacia adentro, los fémures doblándose incluso bajo el peso mínimo de su propio cuerpo. Los médicos anotaron con horror clínico que los huesos largos podían doblarse en ángulos antinaturales, sin romperse y luego volvían lentamente a sus posiciones deformes como si fueran de goma. La condición, identificada más tarde como osteogénesis imperfecta, agravada por raquitismo severo, significaba que el esqueleto de Leopoldo era esencialmente ornamental. No proporcionaba estructura ni protección.
Su caja torácica no podía expandirse adecuadamente comprimiendo sus pulmones. Su columna se curvaba en una grotesca S, empujando los órganos hacia espacios donde nunca debían estar. Cada respiración era un esfuerzo. Cada movimiento implicaba riesgo de lesiones internas. El palacio respondió como responden los palacios, con negación disfrazada de devoción. Se convocaron especialistas de toda Europa. Prescribieron friegas de mercurio, sangrías, tónicos de perlas molidas y esmeraldas trituradas. Le envolvieron la cabeza con compresas frías empapadas en vinagre y vino. Rezaron sobre él con reliquias de santos, quemando incienso, hasta que la habitación olía a incienso y mirra. Nada cambió. Las leyes de la biología, a diferencia de las de los hombres, no admiten negociaciones. Para su primer cumpleaños, Leopoldo había sufrido 3 fracturas craneales, documentadas simplemente por ser sostenido. Sus fontanelas, que deberían haberse cerrado, permanecían abiertas con el cerebro visible bajo membranas palpitantes. Se prohibió a los pintores de la corte documentar su verdadera apariencia. Los retratos oficiales mostraban a un niño querubín con rasgos solo ligeramente agrandados, una mentira pintada en óleo y pan de oro. La verdad se guardaba tras puertas cerradas y juramentos. No podía sentarse sin apoyo. Los músculos de su cuello, intentando sostener una cabeza llena de libras de líquido, sufrían espasmos y fallaban. Los asistentes fabricaron soportes acolchados para evitar que su cráneo cayera hacia atrás y aplastara su propio tronco encefálico. Era alimentado con dietas líquidas a través de paños empapados en caldo y leche, su mandíbula demasiado débil para masticar, su garganta demasiado estrecha para tragar alimentos sólidos sin ahogarse. Y aún así vivía. Mes tras mes, desafiando cada predicción médica, el corazón de Leopoldo seguía latiendo. Sus pulmones, comprimidos y malformados, aún tomaban aire. Su cerebro, flotando en un océano de líquido, aún enviaba señales que hacían que sus ojos siguieran movimientos y que sus labios intentaran sonidos que nunca llegaron a convertirse en palabras. Era una imposibilidad biológica sostenida por recursos reales y el amor desesperado de una madre. La emperatriz lo visitaba diariamente, leyendo oraciones y acariciando su cabeza hinchada con manos temblorosas. Los médicos le habían dicho que la condición de su hijo era una prueba divina, castigo por pecados innombrados. La verdad, que los genetistas demostrarían más tarde, era mucho más simple y mucho más condenatoria. Ella y su esposo compartían no solo el lecho matrimonial, sino también un abuelo. El ADN de su hijo estaba tan endogámico que cromosomas enteros prácticamente se habían fotocopiado a sí mismos, duplicando mutaciones recesivas que deberían haber permanecido enterradas. A los 2 años comenzaron las convulsiones de Leopoldo. La primera ocurrió durante las oraciones matutinas. Su cuerpo, ya frágil, se puso rígido. Sus ojos rodaron hacia atrás hasta mostrar solo blanco. Sus extremidades, delgadas como astillas, se sacudieron contra los cojines. Espuma se acumuló en las comisuras de su boca. El episodio duró 4 minutos, aunque para los presentes pareció eterno. Cuando terminó, Leopoldo quedó inmóvil, respirando con dificultad. La piel grisácea, las convulsiones se volvieron semanales, luego diarias, luego por horas. Episodios de gran mal que sacudían su cuerpo con tanta violencia que los asistentes debían sujetarlo con cintas de seda para evitar que sus frágiles huesos se quebraran. Ausencias en las que su conciencia simplemente desaparecía, en mitad de una respiración, dejándolo mirando la nada durante minutos. Cada convulsión inundaba su cerebro ya hinchado con más líquido, aumentando la presión dentro del cráneo hasta que los médicos temían que el hueso simplemente reventara. Le perforaron agujeros. La trepanación, la antigua práctica de perforar el cráneo para aliviar la presión, se realizó en Leopoldo 6 veces antes de cumplir 3 años. El cirujano real colocaba al niño sobre un cojín de terciopelo, marcaba la sien abultada con tinta y luego giraba lentamente el taladro manual a través de un hueso tan delgado como una cáscara de huevo. El líquido cefalorraquídeo brotaba en una pequeña fuente, claro y tibio, formando un charco en el suelo mientras el niño gimoteaba. El alivio duraba días antes de que el líquido volviera a acumularse, pues los ventrículos nunca habían podido regular
lo que jamás formaron adecuadamente. Entre cirugías, Leopoldo existía en un estado crepuscular. No podía caminar, no podía hablar, apenas podía seguir objetos, con unos ojos que se desviaban, independientemente, debido al daño, de los nervios craneales. Sus extremidades se movían a veces, retorciéndose y encogiéndose, pero nadie podía determinar si eran movimientos voluntarios o fallas neurológicas. Los registros de la corte de este periodo son escasos pero devastadores. Una dama de compañía escribió en su diario: «El joven archiduque se asemeja menos a un niño que a una muñeca rota. Su cabeza se tambalea sobre un cuello que no puede sostenerla. Su cuerpo, envuelto en seda, se siente hueco al tacto. He visto animales nacer más sanos y recibir más misericordia. La misericordia, sin embargo, no formaba parte del protocolo real, porque Leopoldo era varón, porque nació antes que su hermano menor, porque las leyes de sucesión estaban escritas en piedra y sangre. Seguía siendo, técnicamente, heredero del Imperio Austriaco. A los embajadores que solicitaban audiencias se les mostraban retratos. Al niño real nunca se le presentaba. Los dignatarios extranjeros susurraban sobre el príncipe oculto, propagándose rumores de que estaba desfigurado, maldito o ya muerto y reemplazado por un impostor. Todos los rumores eran en cierto modo verdad. A los 4 años, la condición de Leopoldo había deteriorado más allá, incluso de la capacidad del palacio, para negar lo evidente. Su cabeza medía ya casi 60 centímetros de circunferencia, tan grande que hubo que coser almohadas, especiales para evitar que su cráneo rodara por el borde de los muebles. La presión interna había dañado sus nervios ópticos, dejándolo prácticamente ciego. Sus piernas, nunca fuertes, habían sufrido una atrofia total. Los huesos de sus pies se habían fracturado y curado en ángulos incorrectos, retorciéndose hacia adentro como flores aplastadas. Vivía en una sola habitación, atendido por 3 enfermeras que rotaban en turnos de 8 horas. Las ventanas permanecían cerradas porque la luz desencadenaba convulsiones. La temperatura se mantenía regulada con precisión porque su cuerpo no podía mantenerla por sí mismo. Lo bañaban en agua tibia perfumada, con lavanda para enmascarar el olor a enfermedad que se le adhería como una segunda piel. Su madre aún lo visitaba, aunque con menos frecuencia. Cada vez lo encontraba más pequeño de algún modo, como si su cuerpo se derrumbara hacia adentro. Se sentaba junto a su cama acolchada, tomaba su mano, con los huesos moviéndose bajo la piel como guijarros dentro de un saco de tela, y le cantaba nanas con una voz quebrada por el dolor. Él nunca respondía. Si la reconocía era incierto. Si experimentaba algo más allá del sufrimiento, era una pregunta que ella no podía soportar formular. El hermano menor, nacido sano y completo, fue posicionado discretamente como el heredero práctico. Se le asignaron tutores, se programaron apariciones públicas. La transición ocurrió de manera tan gradual que la mayoría de la corte apenas lo notó. Leopoldo se convirtió en un espectro, un nombre invocado en oraciones pero ausente de toda política, y aún así, de manera imposible vivía. A los 5 años, su corazón debería haber fallado, sus pulmones deberían haberse ahogado en líquido, su cerebro debería haberse herniado bajo la presión implacable. Sin embargo, cada mañana, las enfermeras lo encontraban respirando, su pecho subiendo y bajando en un ritmo demasiado obstinado para rendirse. Los médicos lo llamaban milagroso. En privado lo llamaban monstruoso. Un análisis médico moderno de sus síntomas revela un cóctel de desastres genéticos. La hidrocefalia provenía de una estenosis del acueducto, una malformación en la que los conductos de drenaje del cerebro nunca se desarrollan. El trastorno óseo era osteogénesis imperfecta tipo tercé, causado por mutaciones recesivas del colágeno. Las convulsiones indicaban malformaciones corticales graves, posiblemente lisencefalia, donde la superficie del cerebro no se pliega adecuadamente. Cualquiera de estas condiciones habría sido catastrófica por sí sola. Juntas, creaban un cuerpo que funcionaba únicamente por terquedad biológica. A los 6 años, Leopoldo ya no podía tragar. Se le administraba alimento mediante delgados tubos, introducidos por la nariz hasta el estómago. Su mandíbula había quedado parcialmente trabada, con la lengua ligeramente sobresalida, secándose al aire.
Su piel, privada de luz solar y de circulación adecuada, adquirió un tono entre amarillo pálido y gris. Se le formaron úlceras en la espalda y en los talones, pese a las sábanas más suaves y a los constantes cambios de posición. Su respiración se volvió trabajosa. Apareció neumonía, como inevitablemente ocurre cuando los pulmones no pueden expandirse y la mucosidad se acumula en vías respiratorias comprimidas. El médico real le administró tinturas de opio para aliviar la congestión, pero la tos del niño, húmeda y traqueteante, resonaba por los pasillos del palacio por la noche. Una fría mañana de principios de primavera, 7 años después de su nacimiento, la respiración de Leopoldo se detuvo por fin. No hubo un momento final dramático. No hubo reunión familiar. La enfermera de turno fue la primera en notar que su pecho estaba inmóvil, sus labios azulados. Le tomó el pulso en la frágil muñeca y no encontró nada. Se persignó, susurró una oración y fue a informar a la emperatriz. El comunicado oficial describió una muerte pacífica tras una larga enfermedad. El funeral fue privado, con la presencia de la familia inmediata y unos pocos clérigos. Su diminuto ataúd, forrado de seda blanca, apenas medía 1 metro. Se dijo que al cerrar la tapa, incluso en la muerte, hubo que acomodar cuidadosamente su cabeza para que cupiera. La autopsia, realizada en secreto, reveló lo que generaciones de endogamia habían creado. El cerebro, extraído y pesado, estaba gravemente atrofiado, su superficie lisa donde debería haber pliegues. Los ventrículos se habían expandido tanto que más de la mitad de la cavidad craneal era espacio vacío lleno de líquido. El cerebelo era casi inexistente. Los nervios ópticos se habían degenerado hasta convertirse en simples hebras fibrosas. Un médico anotó en su informe que el cerebro se parecía menos a un órgano que a un suflé colapsado. Los huesos del cráneo, incluso en un niño de 7 años, eran tan delgados como papel, en algunos lugares translúcidos a contraluz. Podían doblarse con mínima presión, rompiéndose con facilidad durante la examinación. La columna mostraba signos de múltiples fracturas por compresión, con vértebras aplastadas en algunas zonas. Las costillas, examinadas bajo la escasa magnificación disponible, revelaban fibras de colágeno, anormales que explicaban por qué nunca habían calcificado correctamente. El corazón estaba agrandado, forzado por años de bombear sangre a un cuerpo que no debería haber sobrevivido. Los pulmones tenían cicatrices de infección, su capacidad reducida quizá a un 30% de lo normal. El hígado mostraba signos de acumulación tóxica, probablemente causada por los tratamientos a base de mercurio y arsénico administrados durante su vida. Pero la evidencia más condenatoria provino de los propios huesos. Cuando el anatomista real intentó seccionar el fémur para examinarlo, la sierra apenas encontró resistencia. El interior no estaba lleno de médula, sino de una sustancia gelatinosa, la matriz de colágeno nunca formada correctamente. Bajo el microscopio primitivo de la época, el tejido óseo parecía poroso, lleno de espacios donde el mineral debería haberse depositado. Un observador lo describió como semejante más a una esponja marina que a un esqueleto humano. Los órganos reproductivos, examinados por exhaustividad médica, estaban tan subdesarrollados que prácticamente no existía. Incluso si Leopoldo hubiera alcanzado la adultez, incluso si su mente hubiera permanecido intacta, jamás habría producido un heredero. La línea de los Habsburgo, al menos a través de él, había llegado a su final biológico. El informe de la autopsia fue sellado, marcado como confidencial y guardado en los archivos imperiales, donde permaneció intocado durante más de un siglo. La causa oficial de muerte se consignó como insuficiencia respiratoria secundaria a enfermedad crónica. La verdad que 7 años de sufrimiento podían rastrearse directamente a las decisiones matrimoniales de sus tatarabuelos era demasiado peligrosa políticamente como para admitirla. El palacio siguió adelante rápidamente. El hermano menor de Leopoldo fue nombrado heredero formal. Sus habitaciones fueron vaciadas, sus muebles quemados para evitar contagios, aunque lo único contagioso de su condición era la ideología que la creó. En cuestión de meses, era como si nunca hubiera existido. Pero los genes que lo mataron no desaparecieron. Circularon por el árbol genealógico de los Habsburgo, ocultos en portadores,
emergiendo en generaciones posteriores con diversa gravedad. Durante el siglo siguiente, la dinastía produciría más niños con hidrocefalia, más con deformidades esqueléticas, más con trastornos convulsivos y discapacidades cognitivas. Cada uno era un eco de Leopoldo, un recordatorio escrito en ADN de que algunos precios se pagan durante generaciones. Los genetistas modernos que han estudiado la línea Habsburgo estiman que su coeficiente de endogamia alcanzó niveles catastróficos a finales del siglo XVIII. Los cálculos sugieren que los padres de Leopoldo compartían aproximadamente un 25% de su ADN, equivalente a medio hermanos. Sus 4 abuelos eran en realidad 3 individuos, debido a matrimonios entre primos dobles. Sus 8 bisabuelos se reducían a 4 personas únicas. El árbol genealógico se había convertido en una corona, volviendo sobre sí mismo hasta que la diversidad genética quedó prácticamente extinguida. Las consecuencias iban más allá del sufrimiento individual. Las deficiencias cognitivas, las deformidades físicas, la incapacidad para producir herederos sanos, todo ello debilitó a la dinastía, justo cuando Europa se sacudía con revoluciones y movimientos nacionalistas. Mientras otras casas reales se adaptaban, se mezclaban con líneas distantes y producían herederos vigorosos, los Habsburgo permanecían atrapados en su propia espiral genética. Cuando el imperio finalmente colapsó a principios del siglo XX, la familia reinante era una sombra de su antigua grandeza. El último emperador, aunque no tan afectado como Leopoldo, aún mostraba las señales características: la mandíbula alargada, el prognatismo, la constitución frágil. La maldición se había vuelto un desvanecimiento, diluida pero nunca borrada del todo. La historia de Leopoldo fue olvidada, sepultada bajo narrativas más dramáticas de guerras y política. Pero en facultades de medicina y laboratorios de genética, su caso, reconstruido a partir de documentos archivados, se convirtió en ejemplo didáctico. Esto es lo que ocurre cuando las poblaciones se vuelven demasiado cerradas. Este es el costo biológico de la pureza ideológica. Por eso la diversidad genética y de cualquier otro tipo no es debilidad sino supervivencia. El niño que vivió 7 años con un cráneo lleno de agua y huesos que nunca se endurecieron no fue una anomalía, fue una advertencia escrita en carne y dolor. Una advertencia de que el poder, obsesionado con su propia sangre, termina ahogándose en ella. Así que cuando veas esos retratos reales formales, los de barbas orgullosas y coronas ceremoniales, recuerda lo que las pinturas no muestran. Recuerda a los niños nacidos tras puertas cerradas, sus cuerpos retorcidos por matemáticas, genéticas que sus antepasados se negaron a calcular. Recuerda que bajo cada marco dorado hay una verdad biológica que ningún oro puede ocultar. Recuerda a Leopoldo, que nunca habló, nunca caminó, nunca vio el mundo más allá de su habitación en penumbra, pero cuya corta vida testificó un hecho simple: la sangre sola, por muy real que sea, no basta. Sin diversidad, sin aportes externos, sin la humildad de admitir que el poder necesita más que linaje para sostenerse, toda dinastía termina colapsando bajo el peso de su propio ADN. El cráneo lleno de agua y los huesos que se doblaban, como cera, no fueron castigos de Dios, fueron el resultado matemático inevitable de 400 años de aislamiento genético deliberado. Fueron prueba de que la biología, a diferencia de la política, no puede controlarse por decreto, y fueron una advertencia que incluso hoy haríamos bien en recordar, porque el impulso de mantener las cosas puras, de preservar fronteras, de creer que algunos linajes, ideologías o identidades son demasiado sagrados para mezclarse, ese impulso no murió con los Habsburgo. Sigue circulando con otras formas y otros argumentos, y cada vez que cedemos ante él, cada vez que elegimos la aislación sobre la diversidad, corremos el riesgo de escribir otra tragedia como la de Leopoldo, no en palacios reales quizá, pero sí en comunidades, en movimientos, en sistemas de creencias que confunden pureza con fuerza e insularidad con virtud. La lección es universal: los sistemas cerrados se degradan, las fronteras demasiado rígidas se convierten en prisiones, y la sangre, cuando fluye solo en círculos, termina por estancarse. Leopoldo murió a los 7 años,
Pero las fuerzas que lo mataron son antiguas y persistentes. Lo mataron antes de nacer, codificadas en los matrimonios de personas que jamás conocería, decisiones tomadas por poder y protocolo que se acumularon durante siglos hasta convertirse en una sentencia de muerte entregada en el momento de su nacimiento. Los médicos que lo atendieron no pudieron salvarlo porque el daño ya estaba escrito en cada célula. La emperatriz que lo amaba no pudo protegerlo porque el enemigo no estaba fuera de los muros del palacio, sino dentro de sus propios huesos. La dinastía que lo produjo no pudo reconocer lo que había hecho porque hacerlo implicaría admitir que su principio más sagrado, la pureza del linaje, era la fuente de su propia destrucción. Así que él sufrió en silencio, en habitaciones clausuradas, atendido por enfermeras obligadas al secreto y por médicos que documentaban su deterioro, en latín para distanciarse del horror. Se convirtió en un fantasma en su propia vida, un príncipe cuya existencia era al mismo tiempo esencial e insoportable. Y cuando murió, lo enterraron rápidamente, con discreción, e intentaron olvidarlo. Pero algunas verdades se niegan a permanecer enterradas. Algunas advertencias persisten a pesar de nuestros mejores esfuerzos por ignorarlas. Los huesos de Leopoldo, frágiles y deformados, aún hablan a través de los siglos. Su cráneo, lleno de un fluido que jamás debió acumularse, sigue dando testimonio de los peligros de llevar la pureza ideológica a su extremo lógico. Si llegaste hasta aquí, necesito saber qué piensas. ¿Podría algún poder, algún trono, alguna dinastía valer la pena a costa de producir deliberadamente niños como Leopoldo? Los Habsburgo creían que sí. Continuaron sus prácticas matrimoniales, incluso después de su muerte, incluso cuando siguieron naciendo niños dañados. ¿En qué momento la tradición se convierte en crueldad? ¿En qué momento la pureza se vuelve veneno? Dímelo en los comentarios, porque esta pregunta no es solo histórica, es urgente, es ahora. ¿Sacrificarías la vida de un niño para mantener el poder? ¿Verías cómo se doblan los huesos y se hinchan los cráneos antes que admitir que tu estrategia estaba equivocada? Los Habsburgo respondieron que sí durante 400 años. ¿Cuál sería tu respuesta?